Hola, buenas, bienvenido, bienvenida a esta segunda parte de lo que es este resumen full de matemática que estoy brindándoles aquí como apoyo para lo que es la preparación de PAES. Y en este caso vamos a continuar con la parte uno de álgebra, que en el fondo trató netamente de operatoria con expresiones algebraicas, productos notables, factorizaciones, vimos un poquito de proporcionalidad, y para que no sea un bombardeo de tanta información, porque ya de por sí em, tiene harto bombardeo de cositas, detalles de cada uno de los temas, decidí separarlo en dos partes, así que hoy día vamos a estar trabajando lo que es esta segunda parte del eje de álgebra, donde veremos todo lo que tiene que ver con manejo de incógnitas, ecuaciones, inecuaciones, sistema de ecuaciones, ecuaciones de segundo grado, que son los cuatro temas que vamos a revisar acá. Tanto el cómo resolver las posibles ecuaciones, sistemas, etcétera, que pueden aparecer en prueba, y por otra parte, algunos tips que les podría brindar con lo que es resolución de problemas. Ahí también van algunos ejemplos para que igual lo podamos hacer en conjunto. ¿Ya? Recordar de que aquí la idea es recordar los contenidos básicos, lo mínimo para saber en PASM1. Y además brindarle un poquito de ejercitación. Puedes ir colocando pausa según corresponda, ralentizar o acelerar el video como gustes. ¿Ok? Puedes descargar los apuntes, está de más decir, están en la descripción del video los apuntes del video e incluso lo que es el PDF en blanco si es que quisieras imprimir esto o cargarlo a tu iPad, tablet y tomar apuntes desde ahí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el contenido número 4. Recuerden, el 1, el 2, el 3 se vio en el álgebra parte 1. Ahora vamos con todo lo que es búsqueda de incógnitas y vamos a comenzar con este contenido 4 que es de ecuaciones de primer grado. En lo que respecta a esto, hay 6 preguntas, creo yo, que son clave saber responderlas. Una de ellas tiene que ver, bueno, qué es lo que es una ecuación de primer grado y cuál es el procedimiento a seguir para resolver una ecuación. Luego tenemos ecuaciones con coeficientes enteros, con coeficientes fraccionarios y decimales, si es que lo saben hacer, si es que dominan bien lo que es un despeje de incógnitas en donde usted tiene más de una letra, coeficientes literales en ese caso. Problemas de balanzas que también pueden aparecer. Y por último tenemos lo que es cómo resolver problemas, cuáles son los tips, sugerencias que les puedo brindar en esto. A usted, bueno, ahí puede ir colocando el check dependiendo de, o puede ir colocando un porcentaje si es que lo domina bien, si es que lo domina más o menos, lo domina poco, está casi. Entonces, ahí va de acuerdo, ahí uno va viendo, tú vas viendo en el fondo cómo te manejas con esta checklist. La idea es que seas capaz de responder esas preguntas que están planteadas acá. Entonces, como primera pregunta, ¿qué es lo que es una ecuación y cómo se resuelve? De partida, cuando uno resuelve una ecuación, entender que esto es una igualdad, ¿de acuerdo? Y es una igualdad en donde yo tengo una incógnita y esa incógnita está elevado a 1. Por eso se le llama ecuación de primer grado. Y al ser una ecuación de primer grado, automáticamente hace que solamente tenga una solución. ¿Ok? Una solución para X, para W, para Y, para K, para A, B, C, H, K, la letra que le aparezca. En el fondo, la idea es que usted pueda encontrar ese determinado valor. ¿Cómo resolverlo? Eso lo vamos a plantear acá. Hay diversas formas, de hecho cuando uno está en clases de forma presencial o cuando uno detalla más este tema, me gusta aclarar de que hay una forma rápida y clásica para resolver ecuaciones, que es la que le voy a mostrar acá, y hay otra forma que es lo técnicamente correcto hacer, que es el de sumar a ambos lados, restar a ambos lados, multiplicar o dividir a ambos lados para ir desplazando términos de un lado a otro en la igualdad. ¿Ok? Pero bueno, en este caso vamos solamente a explicar la forma rápida, ya que esto es un video tipo resumen. Hay otros videos en donde explico ya con más detalle todo esto que le estoy planteando. ¿Cómo resolver? Bueno, la idea es que usted pueda llegar a una ecuación en donde tenga coeficientes enteros. Ese es su primer objetivo. Que no hayan paréntesis, que no hayan fracciones. Si es que los hay, ahí vamos a ver más adelante en las otras preguntas qué se hace al respecto. Pero si yo llegase a tener una ecuación de este tipo, la mecánica está en ir desplazando términos de un lado a otro de la igualdad con operaciones contrarias, de tal forma de, primero, agrupar. ¿Ok? Vamos a colocar aquí, agrupar incógnitas en un lado y lo que no sea incógnita se va al otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué me conviene hacer acá? Ese menos 3x me conviene dejarlo al otro lado como suma. Ese número, ese término es el que voy a mover. Y por otra parte, esto que es un número, lo voy a dejar al otro lado, ya que a la derecha voy a dejar los x. ¿Y qué me va a terminar quedando si es que yo hago esto paso a paso? Como primer paso vamos a tener
el 10, el menos 17 va a pasar como suma. Me queda como más 17. No es que pase sumando, usted lo que está haciendo es sumar 17 a ambos lados. ¿Ok? Para que lo tenga presente, esa es la justificación real. Si yo sumo 17 acá y sumo 17 acá, me queda 17 más 10, que es esto, y menos 17 más 17 se me hace 0. ¿Se fijan? Ya, pero eso para que lo tengan en consideración. El menos 17 pasa sumando, el menos 3x pasaría sumando también. ¿Se fijan? Este es el término que yo voy a desplazar al otro lado de la igualdad, quedándome eso. Resuelvo, aquí me queda 27, el 6x más 3x, eso me da 9x. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Una vez que usted agrupe incógnitas, luego lo que se hace es despejar la respectiva incógnita. Vamos a colocar acá. Agrupar la incógnita, eso habíamos dicho primer paso, y luego el segundo paso que era despejar la incógnita, es decir, la x tiene que quedar completamente sola. Por lo tanto, ese 9 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces al pasar dividiendo me va a quedar un 27, lo voy a dividir en 9, eso es igual a x, y ese 27 partido 9 es lo que me termina dando el resultado final, un valor de x que es igual a 3. ¿Se fija? Entonces esta es la forma con un poquito más de paso a paso para resolver una ecuación. Uno puede ir mucho más rápido si es que se va saltando pasos. Cuando uno se salta pasos, vamos a colocar aquí más rápido, en el fondo es mentalmente ir haciendo el respectivo despeje. O sea, yo sé que el menos 17 va a pasar sumando, me va a quedar 27. Yo sé de que el menos 3x va a pasar sumando al otro lado, me va a quedar 9x. Y voy calculando de forma inmediata. Ese 9 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y si soy capaz de resolver rápido, ahí termino llegando de una a los resultados. ¿Se fija? Hay otra forma que igual es bueno que lo tengan en consideración, que es qué es lo que ocurre si yo la x la dejo a la izquierda. ¿Ok? Vamos a colocar aquí incógnita negativa. ¿Qué pasa si llegas a tener un despeje en donde la incógnita le queda con menos? Entonces, eso sucede, por ejemplo, cuando el 6x lo pasan restando al lado izquierdo. ¿Y qué le va a quedar? Le queda un menos 3x, el 6x pasa restando, me queda esto. Menos 17 se mantiene a la derecha y el 10 pasa restando, me queda esto. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Si yo sumo estos dos negativos, me quedan menos 9x. Menos 17 menos 10 son los dos negativos, me queda menos 27. Y aquí puedo hacer dos pasos más. O sea, yo tengo como primera opción, tomar ese menos 9 con signo y todo, y lo voy a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Esa es una opción. Entonces aquí yo tendría un valor de x, en donde el menos con menos me da más, el 27 dividido 9, esto me da 3, y de esa manera igual termino llegando al valor del x. ¿Se fija? Entonces son opciones que le estoy dando. Esto para una persona que le vaya súper bien, va calculando todo de inmediato. Aquí, si es que quiere hacer el desglose paso a paso, si por alguna razón dejó la incógnita negativa, entender de que ese negativo va a pasar dividiendo con signo y todo, y de esa forma usted termina llegando al resultado final. Hay otros que lo que hacen es multiplicar por menos 1. Y si yo multiplico por menos 1, esto me queda más y esto me queda más. El 9 pasa dividiendo y me va a quedar 27 partido 9, lo cual me termina dando 3. Entonces, todas esas opciones son las que usted tiene. Ahí al final usted termina decidiendo qué es lo mejor, qué es lo mejor en cada caso. ¿Ya? Entonces, lo primero, su primer objetivo es que ojalá en lo posible le quede la incógnita, que le quede la incógnita positiva y que siempre tenga coeficientes enteros para que el desarrollo después no se le haga tan complejo. ¿Estamos? Bueno, de hecho aquí lo vamos a dejar y aquí vamos a colocar aquí el paso a paso para que sepan cómo se llega realmente a lo que es el resultado en sí. Bueno, ahí ahí pasamos al siguiente mejor. Ahí lo voy arreglando un poco los números que quedaron un poco desordenados, pero se entiende. Bueno, ¿qué ocurre si yo tengo coeficientes enteros, pero además tengo paréntesis? Paréntesis de ese tipo. Entonces, entender que
lo vimos lo recordamos en el video anterior, usted puede tener signos negativos antes de un paréntesis, signos positivos antes de un paréntesis, o un coeficiente numérico. En ese caso usted multiplica término a término. Entonces de nuevo lo mismo, si yo tengo ese positivo, al final lo que está dentro se mantiene. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo un negativo antes de un paréntesis? Lo que va a ocurrir acá es que sucede un cambio de signo, cambia el signo al primero, cambia el signo al segundo. Y por otra parte, si yo llegase a tener un número, ese número me multiplica en el fondo a cada término que yo tenga. ¿Ok? Entonces, eso es dentro de lo importante que debes saber acá. Eso lo voy a anotar aquí. Si yo tengo un valor de k que se está multiplicando a un binomio, trinomio, lo que sea, ese valor de k me va a multiplicar tanto al a y me va a multiplicar el k al respectivo b. ¿Sí? Bueno, en este caso, misma lógica. La idea es que usted pueda llegar a coeficientes enteros. No los tiene, pero tiene paréntesis. Entonces me fijo que hay antes. Me doy cuenta de que aquí hay un menos, por lo tanto ese menos me va a cambiar el signo a cada término, al 4 y al menos x. Me va a terminar quedando eso. ¿Se fija? Luego de eso, ese 2, coeficiente numérico que yo tengo antes de ese paréntesis, lo que va a hacer es un término a término y me va a provocar que tenga un 2 por x y un 2 por 2. Me queda eso. ¿Qué debo hacer ahora? Miren, solo porque me estoy dando cuenta que aquí me va a quedar un 0x, voy a cambiar este número a un 5, ¿ya? Solamente por... de hecho, vamos a cambiarlo aquí de inmediato. Vamos a cambiarle un 5 para que me quede un resultado bonito para trabajar. ¿Ya? Bueno, sigo resolviendo en este caso. Me va a quedar, bueno, voy a juntar los x en un lado. Por ejemplo, ese 5x lo mantengo, ese más x lo voy a mantener. Y el 2x que yo tengo a la derecha lo voy a pasar restando. Ese 4 que tengo a la derecha se mantiene y el menos 4 que está a la izquierda lo voy a pasar sumando, me queda eso. Reduzco términos, esto me queda 6x y si a 6x le resto 2x me termina quedando 4x. 4 más 4 me da 8. ¿Qué va a pasar ahora? Ese 4 yo lo voy a pasar dividiendo al otro lado y me va a terminar quedando un valor de x que es igual a 2. Y de esa manera tendría ya el resultado final para ese ejercicio. ¿Sí? Si no hubiese tenido este 5, lo que hubiese pasado es que las x se van. Le hubiese quedado algo como esto, un 0x igual a 8. Y cuando pasa eso, 0 por algo que me dé 8, eso es imposible. Por lo tanto, si lo hubiese hecho con el coeficiente que estaba anotado ahí, en ese caso es una ecuación que no tiene solución. Si es que hubiese quedado tal cual lo había anotado originalmente. Pero eso es lo que ocurre cuando se le van las x y al otro lado tiene un número distinto de 0. Si el de la derecha hubiese sido un 0, 0x igual a 0, ahí tiene infinitas soluciones. Pero esto te lo voy a explicar con más detalle en otro video, por el solo hecho de que en PySM1 no se ve mucho lo que es análisis de soluciones. En PySM1 es más de resolver. Entonces, por eso preferí cambiar el número y dejar eso de sin solución o infinitas soluciones, pero para otro video mejor. ¿Estamos? Entonces, esa es la mecánica, el paso a paso. Insisto, elimino paréntesis, luego llevo a coeficientes enteros y lo que le dije antes, agrupe las x en un lado, despeje la x, cosa que le quede solita, y ya llegó al resultado final. ¿Sí? ¿Qué ocurre si tengo fracciones? ¿Qué pasa si tengo decimales? ¿Cómo puedo resolver una ecuación de primer grado como las que aparecen ahí en pantalla? Resolvamos. El método, cuando usted tiene coeficientes fraccionarios, es que usted logre que los coeficientes sean enteros. Y para eso, lo que vamos a hacer acá es multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿De acuerdo? O sea, yo aquí tengo el 2 y tengo el 3 como denominadores, por lo tanto voy a sacar el mínimo común, lo cual me va a dar igual a 6. ¿Sí? Si yo multiplico por 6, lo de arriba me queda 6x partido 2. Acá me queda 3 por 6, eso es 18. 2 por 6 me da 12, lo divido por 3. Y menos x por 6 me termina dando menos 6x. ¿Se fija? Ese es el primer paso. ¿Y qué logro con eso? Logro de que tenga coeficientes enteros. No sé si se da cuenta, pero el 6 partido 2 es una división exacta. Me queda 3x. Acá me queda 18. El 12 dividido 3 me da 4.
acá le resto 6x. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a juntar las x. Por ejemplo, el menos 6x lo voy a pasar sumando, me conviene. Y el 18 lo voy a pasar restando. Me queda eso. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ojalá que sí. Al 3x le sumo 6x, esto me da 9x. Al 4 le resto 18, me da menos 12. Bueno, ando clarito. Menos 14, ahí sí. Y luego el 9 pasa dividiendo y me termina quedando un menos 14 partido 9. Si acá en este paso no tengo división exacta y los números tampoco los puedo simplificar, no fuerce más. El ejercicio simplemente queda así y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma en la que yo sugiero cuando usted tenga que resolver ecuaciones de primer grado con coeficientes fraccionarios. Siga ese proceso y de esa manera se deshace de las fracciones. La otra opción es trabajar las fracciones como tal. O sea, el menos x que estaba a la derecha lo pasa sumando. El 3 que está a la izquierda lo pasa restando. A la izquierda usted suma términos semejantes. A la derecha usted hace la resta de números. Entonces, y de ahí al final hace el despeje final. Pero eso es como lo que sugiero yo, al menos. ¿Qué pasa si tengo decimales? Una opción es que usted lo pase a fracción, de tal forma que le va a quedar algo así. O la otra opción es que usted multiplique por 10, multiplique por 100, multiplique por 1000. En el fondo, lo que vamos a notar acá es multiplicar por una potencia de 10. Multiplicar por una potencia de 10, o sea, un 10, un 100, un 1000. Si yo tengo decimales en donde tienen solamente un decimal, 0,105, lo que me conviene en este caso es multiplicar por 10. Si yo llegase a tener un número con 2 decimales, entonces lo que hago es multiplicar por 100. Si hay 3 decimales, por 1000. Y ese es el juego. Entonces, yo voy a multiplicar por 10. Aquí me va a quedar un W. El 2 por 10 me queda 20. El 0,5 por 10, eso me queda 5. Le anoto el W, ¿se fijan? Ahí ya va tomando forma. Luego de multiplicar por 10, procede con lo restante. ¿Qué es lo restante? Junta los W en un lado, las incógnitas, que les recomiendo en este caso. Les sugiero que lo pase al costado derecho. Entonces tengo el 5W, el W lo paso restando, el 20 se mantiene, anoto 20 es igual a 4W, el 20 va a ser dividido por el 4, recuerden que tengo ahora que despejar el W. Y por último, el 20 partido 4 me da 5, el W me queda solito, y 5 igual a W, W igual a 5 es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el ejercicio me termina quedando así. ¿De acuerdo? W igual a 5 y el ejercicio queda terminado. ¿Ya? Entonces, aquí insisto, simplemente recordarles cómo se hace la resolución de ecuaciones con fracciones y con decimales. Ya vimos cuando teníamos paréntesis. Y todo tiene algo en común, que la idea es que usted pueda llegar siempre a coeficientes enteros para que después el otro paso se le haga de una manera mucho más fácil. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la pregunta 4. ¿Y qué pasa si tengo coeficientes literales? Que eso igual podría pasar en una PASM1. Ya con un poquito menos de probabilidad, pero sigue siendo probable. Entonces, como es algo tan sencillo y como en algunos despejes, por ejemplo, a veces en geometría pasa, de que salen ecuaciones con coeficientes literales, entonces la idea es saber cómo hacer esto. Cómo despejar algo como eso, si es que me piden despejar la X en ese caso. ¿Ya? Bien, cuando usted quiera despejar una letra, en este caso la X, en una ecuación, entonces lo que vamos a hacer es la misma lógica. La lógica que les había comentado hace un rato era que las incógnitas queden en un lado. Como yo quiero despejar la X, entonces todo esto que tenga X queda en un lado de la igualdad. Me queda el mx, lo igualo a la menos n. El n me molesta al lado izquierdo. Recuerden que al lado izquierdo van a quedar las x, por lo tanto me quedaría así. Mx igual a lo que no tenga x. Luego, como ya tengo un mx, no tiene con quién sumarse, el coeficiente
literal en este caso que está multiplicando, ahora va a pasar dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? Un x, arriba anoto la menos n, el m pasaría dividiendo y de esa manera termino llegando al resultado. ¿Ok? Entonces es tan simple como eso cada vez que usted quiera hacer un despeje con coeficientes literales. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es que usted quisiera despejar una x en un ejemplo como el que se muestra acá? ¿Ya? Entonces, miren, si yo quisiera despejar la x, subrayo la x, subrayo estos términos que tienen el x, y a diferencia de la anterior, aquí hay dos términos con x. ¿Qué vamos a hacer? Los voy a agrupar. El ax que está a la izquierda, perdón, a la derecha lo paso a la izquierda, o bien el mx lo paso a la derecha, como usted quiera. Aquí de verdad queda como lo mismo. Entonces vamos a seguir el protocolo como lo que habitualmente hacen los estudiantes. Vamos a dejar las incógnitas a la izquierda. Entonces tenemos el mx, el x que va a pasar restando, el n que va a pasar sumando, me quedaría algo así. ¿Qué va a pasar ahora? Yo tengo que sumar o restar estos términos que son semejantes. Son semejantes por el hecho de que la x es la incógnita y el m yo lo considero como coeficientes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En el fondo aquí uno lo que hace es factorizar para yo poder despejar el x. Se da cuenta que hay algo repetido, ¿cierto? En ese caso, lo repetido es la x y factorizo con el método de factor común. Lo vimos en el resumen anterior. X por cuánto da el primero, X por cuánto da el segundo, me queda eso, lo igualo a n. Ahí el ejercicio ya empieza a tomar forma, ¿se fijan? Luego de factorizar todo esto, ese binomio que me acompaña al X, lo voy a pasar al otro lado. Aquí cometí un detalle, ese n recuerden que pasa restando. ¿Ya? Así que este es un menos n. ¿Y qué más vamos a tener? El X lo igualo, el menos n, abajo anoto el m menos a. Y de esa manera ya tendría el despeje hechito. ¿Se fija? Su objetivo es que el x quede solo. Y en ese caso quedó solo por el hecho de que tuve que hacer una factorización antes. En el otro caso no había que factorizar y debe entender de que en algunos casos sí lo hace, en otros casos no lo hace. Entonces por eso le mostré estos dos ejemplos que son las posibilidades que usted puede tener en un problema de prueba. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente en lo que respecta a la resolución de ecuaciones con enteros, con paréntesis, con fracciones, con decimales y coeficientes literales son las posibles variantes a tener en una prueba PAES de colegio o lo que sea. ¿De acuerdo? Pregunta 5. ¿Cómo plantear y resolver ecuaciones de primer grado que involucren balanzas? Balanzas como por ejemplo la que se muestra ahí en pantalla. Entonces, en este caso, de hecho pasó en una prueba, no fue en una PAES literalmente, pero sí en una PDT, en donde salía una balanza y usted tenía que resolver la ecuación respectiva. Entonces, ¿qué es lo que le sugiero en esos casos? Entender que si yo tengo una balanza en equilibrio, automáticamente yo sé de que va a ir un igual. Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, por el solo hecho de que está equilibrada. Y al estar en equilibrio, yo puedo ir anotando todos los términos que tengo acá. Anoto el x más el 3, le sumo el 5, a esto le voy a igualar el x, le sumo el 8, le sumo el 4, que insisto, son los términos que usted tenía en la respectiva balanza. ¿Se fija? Y aquí yo puedo empezar a resolver todo normal, o sea, coeficientes enteros, el x con x me da 2x, el 3 más 5, el x se mantiene, el 8 más 4 me da 12, el x va a pasar restando, el 8 va a pasar restando también, si 2x le quito x me da x, y al 12 le quito 8, eso me termina dando igual a 4, y ya con eso el ejercicio quedó resuelto. Hay veces, insisto, que el ejercicio le pide plantear a partir de la balanza, eso o reducido de esta manera, o hay veces que le piden plantear y resolver. Entonces usted hace el respectivo planteo, sigue los pasos, así termina llegando después al resultado final, en este caso igual a 4, el x. ¿Sí? Esa es la mecánica. En las balanzas, verificar de que si hay una igualdad, si es que hay un equilibrio, entonces usted anota un igual entre las cantidades de la izquierda y de la derecha. ¿De acuerdo? Sigamos, vamos con la pregunta 6. Me dice cómo resolver problemas que involucren ecuaciones de primer grado.
¿Qué pasa si te propongo, por ejemplo, un ejercicio de planteo típico como el que pasa ahí? De hecho, ahí abajito anoté algunas sugerencias dentro de los consejos que podría brindarte. En este caso es hacer una buena lectura del problema, identificar cuál es la incógnita, qué es lo que se está buscando en este caso y qué es lo que me están preguntando en ese determinado enunciado. Cuando usted identifica la incógnita, lo que preguntan, lee bien, desglosa los datos y todo lo demás, usted hace su planteo de ecuación y resuelve si es que le piden, para responder lo que le pidan. Entonces leemos acá, doble de la edad que tenía Roger hace 5 años atrás es igual a la edad que tendrá en 15 años más. ¿Qué es lo que ocurre? De que aquí la pregunta es, ¿cuál es la quinta parte de la edad de Roger? Me hago la pregunta acá, ¿qué es lo que no sé? Lo que no sé es efectivamente la edad de Roger. Por lo tanto, vamos a asignar un R como la edad actual de Roger. Bueno, se entiende que es de Roger, así que vamos a anotar el R. Lo anoto, uno nunca sabe. Entonces, después de esto voy haciendo los respectivos planteos. Me habla el doble de la edad que tenía Roger hace 5 años atrás. Entonces, voy por parte. Aquí me hablan del doble, anoto 2 por. ¿Cuál es la edad que tenía Roger hace 5 años atrás? 2 por, abro paréntesis. Y anoto la edad de Roger hace 5 años como un R menos 5. ¿Se fija? Me dice que es igual, anoto el igual, a la edad, es igual a la edad que tendrá en 15 años más. Entonces, actualmente Roger tiene R, en 15 años más va a tener 15 más. ¿Se fija? Entonces ahí ya hice mi planteo, simplemente ahora me queda resolver y encontrar la quinta parte de la edad de Roger. Con esto voy a encontrar la edad actual de Roger. Por lo tanto, 2 por R, 2 por menos 5, resuelvo como le había recordado hace un rato. Me queda eso en el primer paso. Luego voy a juntar las R's. En un lado me queda 2R menos R. El 15 me queda a la derecha. El menos 10 pasa sumando. 2R menos R, esto me queda un R. La edad de Roger. Y 15 más 10, esto me va a quedar igual a 25. La edad de Roger actualmente es de 25. ¿Qué es lo que ocurre? El ejercicio me pide la quinta parte. Por lo tanto, esa edad, que es de 25, lo divido por 5. Eso me va a dar un valor que vendría a ser 5. 5 años, lo cual sería la respuesta al menos a este problema. ¿Sí? Si fuese una pregunta de alternativa, muchos estudiantes plantean bien, resuelven bien, llegan a 25, pero lamentablemente marcan mal la respuesta. Entonces, llegan, se arrebatan y marcan un 25, por ejemplo. Pero deben tener en cuenta de que no era lo que le estaban preguntando. O sea, el 25 le ayuda a encontrar lo que le están preguntando. Esa edad, que era lo que buscaban, en el fondo usted lo que hace es dividirlo por 5 y ya está. ¿De acuerdo? Le podría mostrar un montón de problemas de ecuaciones, pero quería mostrarle como el procedimiento a través de un ejemplo, que vendría a ser como los problemas de edades que habitualmente pasan en las respectivas pruebas. Son ejercicios bastante recurrentes, entonces por eso quise ver uno de estos. Pero también puede tener planteo de ecuaciones en geometría, en funciones, en problemas de números, datos y azar. Muchas veces también tienen que buscar incógnitas, entonces hay muchas formas. Usted se va a ir volviendo un experto en problemas en la medida que se exponga a distintos tipos de problemas de PAES, de ecuaciones de primer grado. ¿Sí? Bien, vamos al contenido número 5, el segundo de este video. En este caso, como contenido número 5, tenemos lo que tiene que ver acá con los sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Y dentro de los sistemas de ecuaciones hay ciertas preguntas que hay que saber responder, que son las que están ahí. ¿Qué es lo que es un sistema? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo el sistema de ecuaciones si quiero hacerlo por reducción? ¿Cómo resolver por sustitución? ¿Cuándo es útil utilizar el método de sustitución? Que también hay que tenerlo súper en cuenta. Y el cómo resolver problemas que involucren los sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a revisar al menos en esta parte del video de una forma express. ¿Qué es un sistema entonces? ¿Y cómo se resuelven? Cuando uno tiene un sistema de ecuaciones, usted lo que tiene es una ecuación en donde hay dos incógnitas, pero al haber dos incógnitas, necesito otra
ecuación. Yo con una ecuación que tenga dos incógnitas, lamentablemente no puedo encontrar el valor de cada una. O sea, si yo le digo, piense un número que sumado con otro me dé 8, no lo va a encontrar. O sea, va a encontrar infinitos números, a eso es lo que voy. El 1, el 7 y el 1, el 4 y el 4. Va a encontrar el 2 y el 6, negativos, entonces así puede seguir infinitamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo dos incógnitas, necesito otra ecuación. Entonces ahí yo puedo, por ejemplo, agregar otra información como esa. Esos mismos números al restarlo me da 0. Entonces, de todas las posibilidades que usted tiene, solamente una pareja de números es la que satisface estas igualdades. Y en ese caso sería el 4 y el 4. ¿Se fija? 4 más 4 me da 8, 4 menos 4 me da 0. Y de esa manera encontré la única pareja que cumple las condiciones que le había mencionado. Entonces, un sistema de ecuaciones, entender que usted tiene dos incógnitas, ¿ok? Distintas, y por lo tanto, usted lo que necesita son dos ecuaciones para resolver ese respectivo sistema. ¿De acuerdo? Y los métodos que usted tiene para resolver un sistema de ecuaciones son dos. Y los dos vendrían a ser, porque aquí me están preguntando el cómo se resuelven. Ese cómo se resuelven vendría a ser el primer método, que es el de reducción, que es el que vamos a revisar. El que yo sugiero siempre porque es bastante rapidito. Y por otra parte tenemos el de sustitución, que también lo vamos a revisar en este video. Hay otros, como por ejemplo el de igualación, que no lo vamos a ver. Hay otros que es a través de matrices, método gráfico, método de Kramer. Y bueno, hay un montón de métodos para resolver una ecuación, un sistema de ecuación. Pero nos vamos a centrar solamente en estos dos porque con eso siento yo que basta, al menos para poder resolver un sistema en PAES. Entonces, le había dicho que el sistema de ecuaciones son dos ecuaciones con dos incógnitas. Cada ecuación, si yo lo quiero ver de forma gráfica, debe entender que cada ecuación es una recta que yo puedo ubicar en el plano cartesiano. O sea, yo tengo esta primera ecuación y si yo la grafico me va a quedar algo, no sé, como eso. Por otra parte, tengo una segunda ecuación, la cual al momento de graficar me va a arrojar otra recta. Y este punto de intersección entre las rectas, esta intersección, que le vamos a marcar acá, es la solución de ese respectivo sistema. ¿De acuerdo? En la respectiva solución es un par ordenado, se fija una coordenada x, y, en donde la coordenada x vendría a ser la solución para x y la coordenada y la solución para y. Entonces entender que el sistema de ecuaciones, cada ecuación es una recta y que al momento de intersectarlas yo voy a tener la respectiva solución. ¿Estamos? Para que lo tengan presente. Y eso se deriva al menos del método gráfico, que era lo que les mencionaba ahí. A los chicos de enseñanza media, cuando les muestran esto, muchas veces le hacen graficar esas respectivas ecuaciones y se terminan dando cuenta de que la intersección de esas gráficas es la solución. Entonces, esa es la lógica que hay tras esto. ¿Sí? Bueno, eso con la pregunta 1. Ahora vamos a lo práctico, que en el fondo es el cómo resolver. Por ejemplo, si yo les muestro esas dos sistemas y quiero resolver eso por reducción, ¿cómo hacerlo? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas cómo se hace? Si la respuesta es sí, intenta hacerlo. Si la respuesta es no, todavía no está del todo claro. Entonces, vamos a ver la resolución acá. El método de reducción lo que busca es que al sumar las ecuaciones se me vaya alguna incógnita. Ese es su objetivo. Que al sumar se me elimine o la x o se me elimine la y. Si yo veo bien este sistema de ecuaciones, hágase la pregunta aquí. Si yo sumo hacia abajo los términos, ¿se me va la x o se me va la y? Porque si la respuesta es sí, está súper bien. Procedo a aplicar el método de reducción nomás. Y de hecho, si yo hago la suma, vamos a anotar acá, suma. Al hacer la suma del x con 2x me da 3x. Al hacer la suma de y menos y, eso me da 0. Y la suma del 1 y el menos 10, eso me da menos 9. Y se fijan, se eliminó. Se eliminó la respectiva incógnita.
una incógnita. Cuando se elimina una incógnita, ahora yo procedo a encontrar el valor del x, un valor del x que va a ser igual a menos 3, ya que el 3 que multiplica pasa dividiendo y de esa manera acabo de encontrar la solución. La gracia del método de reducción es que le permite encontrar rápidamente el resultado o uno de los resultados de ese respectivo sistema. Entonces, esa es la ventaja que tiene. X igual a menos 3 en ese caso. Si usted quisiera encontrar el valor de y, entonces yo lo que hago es reemplazar ese menos 3 en alguna de las ecuaciones, y en este caso lo voy a reemplazar en la primera. Entonces voy a tener el valor del x, que es menos 3, el menos 3, le voy a sumar el y, lo voy a igualar a 1, el menos 3 va a pasar sumando, me va a quedar un y igual a 4, y de esa manera encuentro la otra solución. ¿Se da cuenta? Entonces, al momento de reemplazar la solución que usted obtiene en alguna de las ecuaciones que yo tengo arriba, automáticamente me va a dar el otro valor del x, bueno, el otro valor, la incógnita, de esa respectiva ecuación. ¿Sí? Entonces, x igual a menos 3, y igual a 4, y se acaba el problema. ¿Estamos? Muchas veces los ejercicios los que les pide hacer es ubicar la solución en el plano cartesiano. Por lo tanto, si yo tengo un plano cartesiano, como por ejemplo el que estoy dibujándoles acá, usted puede ubicar la solución de esta manera. Aquí tengo el eje X, el eje Y. ¿Qué ocurre? Por acá tengo el menos 3, por acá arriba tengo el 4. Por lo tanto, la solución vendría a ser este punto que acabo de marcarles aquí. ¿Se fija? Eso sí que el ejercicio, insisto, le pide la solución gráfica de esa respectiva ecuación. ¿Estamos? Entonces, de hecho aquí lo voy a dejar marcado. Aquí tengo el menos 3. Acá tenemos el 4. Y problema resuelto. Esa es la solución. Otra forma de escribir la solución se puede escribir como par ordenado. También lo puede escribir como un menos 3,4 en ese caso. ¿Sí? Entonces son formas que les muestro para que igual los tenga en consideración al momento de la prueba. Veamos el segundo ejemplo. Si yo sumo, ¿se me va alguna incógnita? Lamentablemente no. Te darás cuenta acá de que si yo hago la suma de las x me da 2x, el menos 3 con el 1, eso me da menos 2y, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Puedo multiplicar por algún número o dividir por algún número una o las dos ecuaciones de tal forma que al sumar yo pueda eliminar la respectiva incógnita. Por ejemplo, una cosa que usted puede hacer acá es multiplicar por menos 1 la primera ecuación y mire lo que va a quedar. Me va a quedar un menos x, me va a quedar un más 3y, me queda un menos 7. Eso es lo primero. Abajo se mantiene igualito, esto me queda el x más y y lo igualo a menos 5. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue, como le menciono, modificar una ecuación para que yo ahora al sumar logre que se me vaya una incógnita. Y lo logro. Fíjense de que al sumar se me van las x, al sumar me queda 4y, y al sumar menos 7 y menos 5 esto me queda menos 12. ¿Qué va a pasar? Que el y me equivale a menos 3. Y de esa manera acabo de encontrar una solución. ¿Se fija? En este caso, la y. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escoger una ecuación cualquiera. ¿Ya? Una ecuación cualquiera, por ejemplo, vamos a escoger, bueno, lo lógico sería escoger la de abajo. La de arriba, como sea, en realidad da exactamente igual. Entonces, ahora viene el reemplazo. El reemplazo vendría a ser más o menos así. El x le voy a restar el 3, lo voy a multiplicar por el menos 3. Y eso lo voy a igualar a 7. Si yo sigo resolviendo esto, me queda x más 9, lo igualo a 7. Y por último, el 9 pasa restando y me queda 7 menos 9, eso es igual a menos 2. Y de esa manera encontré la otra solución, la que me faltaba, el valor del x, que es igual a menos 2. ¿En qué cuadrante se ubica? Se ubica en el cuadrante 3. Si yo lo ubico en el plano cartesiano, se va a dar cuenta que está en ese respectivo cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, eso al menos en lo que respecta al desarrollo de sistemas de ecuaciones en base al método de reducción. Quiero que este método
que este método, aclararlo bien, por el hecho de que es el que más sugiero, ya que le permite llegar más rápido a las respuestas. ¿Sí? Bien, vamos con la pregunta 3. ¿Y qué pasa si yo ahora tengo otro método, como por ejemplo el de sustitución? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cómo poder resolverlo? De hecho, la primera ecuación es exactamente la misma que estaba en el ejemplo anterior. Ya sabemos que en ese primer ejemplo debo llegar al menos 3 y al 4 como solución de ese sistema. Entonces, ¿cómo resuelvo esto por sustitución? La lógica es que usted logre despejar una de las incógnitas que yo tenga ahí. Despejo la incógnita que se le antoje. Por ejemplo, en la primera ecuación, lo que voy a hacer es despejar la x. También podría haber despejado la y como usted quiera. Entonces, si despejo la x, me queda x igual a 1. El y que va a pasar lo voy a dejar al otro lado restando. Y me va a quedar eso. Luego de eso, usted lo que hace es sustituir. Primer paso, vamos a colocar acá el de despejar alguna incógnita, la que usted quiera. Luego usted va a hacer una sustitución, he ahí el nombre, pero lo voy a sustituir en la segunda ecuación. Entonces, este 1 menos y, que es un valor de x, lo voy a reemplazar en el x que tenga en la otra ecuación. ¿Se fija? Me va a quedar más o menos así. 2 por el x, ya no voy a anotar el x, anoto 1 menos y, anoto menos y, y lo igualo a menos 10. ¿Se fija? Entonces, eso fue lo que... Ay, ya, eso es lo que hago como segundo paso en el método de sustitución. Ese 1 menos y se sustituye en la x de la otra ecuación. Y luego procedo a resolver. Por ejemplo, aquí tengo el 2 por 1, el 2 por menos y, aquí un menos y, lo igual a menos 10. Sigo despejando, aquí me queda menos 3y, el 2 pasa restando, me queda menos 12. Y va a pasar acá de que ese menos 3 pasa dividiendo y me queda un y que es igual a 4. Acabo de llegar a un resultado, que era el mismo que habíamos hecho en el ejemplo anterior, por si acaso. Ahora lo que usted hace es reemplazar. Vamos a colocar aquí reemplazo. ¿Y dónde usted va a reemplazar? Va a reemplazar ese y igual a 4 donde usted quiera. Por ejemplo, en el y de acá, puede ser en el y de acá, pero mucho mejor si ese y lo reemplaza acá. ¿Por qué? Porque ahí ya está despejado. Entonces aquí yo tengo que el x es igual a 1 menos, anoto el valor de y, que me dio 4, y luego llego a la respuesta final, un valor de x que me da igual a menos 3. ¿Se fija? Y de esa manera acabo de llegar a la solución de ese sistema para el valor del x. Un x igual a menos 3, un y igual a 4, problema resuelto. ¿Sí? Y es el mismo resultado, insisto, que habíamos tenido acá. Pero fíjense la cantidad de pasos. O sea, aquí par de pasos llegué y mire, acá muchos más pasos y termino llegando. Y aquí viene la pregunta, que es, ¿cuándo me conviene en el fondo utilizar el método de sustitución? De partida el método es conveniente cuando usted tiene un coeficiente 1 en alguna letra. Ahí puede hacer el método de sustitución sin problema, con más pasos, pero va a llegar. Ahora, es conveniente, ultra conveniente, cuando usted le plantean un sistema de ecuaciones en donde la x o la y usted ya la tiene despejada, como es lo que ocurre en ese segundo ejemplo, ¿lo ve? O sea, muchos chicos lo que hacen es, cuando ven una ecuación de este tipo, lo reordenan. Dejan el x primero, el menos y lo pasan restando, lo dejan así, y le termina quedando un x menos y igual a 4. ¿Y qué hacen después? Aplican el método de reducción, multiplican por 2 y bueno, hacen la reducción respectiva y llegan. Pero es mejor aún que como aquí yo me doy cuenta, tengo el 4 menos y que representa x, entonces yo reemplazo directamente en x. O sea, eso ya está despejado, me aprovecho de eso mejor. Entonces, al hacer la sustitución de inmediato me quedaría 3y más el 2 por el x, que es 4 menos y lo igualo a 2. ¿Se fija? Y ahora sigo, los mismos pasos. 3y, 2 por 4, 2 por menos y, lo igualo a 2. Las y las voy a sumar, restar según corresponda. Me queda 3y menos 2y, es 1.
Ese más 8 lo voy a pasar restando, me queda 2 menos 8, eso es menos 6. Y de esa manera llego ya a un valor de x, bueno, un valor de y, que en este caso es el menos 6. ¿De acuerdo? Y que viene como último paso, reemplazo. Reemplazo ese menos 6 en el despeje que yo tengo ahí. Y en este caso me quedaría un x es igual a 4 menos y, o sea, a menos 6, ocupo paréntesis. Me queda un x es igual a 4 más 6. Y eso hace de que me quede un x es igual a 10. Lo cual es la respuesta al menos a ese ejemplo número 2. ¿Te fijas? Si decides hacerlo por reducción, bienvenido sea. Puede que te demores quizá un poquito más o andes similar con el tiempo si es que lo haces por sustitución como lo hicimos recién. Pero aquí lo importante es que seas capaz en el fondo de llegar a la respectiva solución según corresponda. ¿Estamos? Eso con la pregunta número 3. Método de sustitución. Ahora vamos con los problemas. Aquí, en este contenido, muchas veces en prueba, recordar que con sistema de ecuaciones a ustedes le van a preguntar por resolver un sistema, por el planteo de un sistema de ecuaciones a través de un problema, o bien un planteo y una resolución de un sistema de ecuaciones. Eso al menos en PASM1. En PASM2 ya empiezan a aparecer otro tipo de preguntas, los tipos de soluciones o cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolver problemas? Nuevamente las sugerencias, lea bien, identifique las incógnitas, recuerden que son dos, y lo que preguntan, y luego usted hace el planteo de ese sistema de ecuaciones, entendiendo que van a haber dos ecuaciones si es que yo tengo dos incógnitas. Resuelvo si es que me lo piden y respondo según corresponda. ¿Qué me dice acá? En un curso de 40 estudiantes me habla de que el doble de las mujeres supera en 2 al número de hombres. ¿Cuál es la pregunta acá? La diferencia positiva entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Diferencia positiva. Saco la cantidad de hombres, saco la cantidad de mujeres y lo resto. Solo eso, quedándome siempre con el valor positivo. Fíjese que le marqué una información con celeste y la otra con lila. ¿Y eso por qué? Porque cada una de esas informaciones me va a dar una ecuación. ¿De acuerdo? Y aquí creo yo que estamos claros cuáles son las dos incógnitas. O sea, aquí vamos a anotar el H de hombres, cantidad de hombres. Y por otra parte vamos a anotar la M, que en el fondo representa la cantidad de mujeres que hay en ese curso. Por lo tanto, fíjese, curso de 40 estudiantes. Si yo sumo la cantidad de hombres y la de mujeres, el resultado me queda 40. Esa es la primera ecuación ultra sencilla de plantear. Pero acá me habla que el doble de las mujeres supera en 2 al número de hombres. O sea, el doble de la cantidad de mujeres, que vendría a ser esta cantidad, supera en 2 a la cantidad de hombres que yo tengo aquí. Si a la cantidad de hombres le sumo 2, me va a dar esto. Si al doble de la cantidad de mujeres le resto 2, me va a dar la cantidad de hombres. O bien, si yo al doble de las mujeres le resto la cantidad de hombres, ese resultado me va a equivaler a 2, porque es ese exceso, es ese excedente que me dice ahí que es igual a 2. Entonces, ¿qué le puedo recomendar acá? Me habla el doble de la cantidad de mujeres, anoto 2m. Si yo le resto la cantidad de hombres, eso me va a quedar como resultado igual a 2. A no ser que haya planteado doble cantidad de mujeres, le resto 2 y lo igualo a h. O a no ser que haya puesto cantidad de hombres, le sumo 2 y lo igualo al doble de mujeres. Cualquiera de esas tres opciones que haya anotado está bien, por si acaso. ¿Sí? Me voy a quedar con esa porque tiene la ventaja de que la h y la m quedan juntas ya en un lado de la igualdad. ¿Y qué me permite hacer eso? Hacer reducción prácticamente de una manera inmediata. ¿Lo ves, cierto? Me hago la pregunta, si yo sumo, ¿se me va en alguna incógnita? Y sí se me va. Si yo sumo, se me va la h y el menos h. El 2m y el m me da 3m. Y el 40 con el 2 me da 42. ¿3 por cuánto me da 42? Eso me va a dar la cantidad de mujeres. Una cantidad de mujeres que es igual a 42 dividido 3 igual a 14. ¿Se fijan? Bien, acabo de obtener ya un valor.
Pero no es lo que me piden, no me hablan de cantidad de mujeres. Ahora tengo que encontrar la cantidad de hombres. Si yo ya sé de que hay 14 mujeres y los hombres más 14 me da 40, eso se me va a hacer mucho más sencillo de resolver, porque es buscar un número que sumado a 14 me dé 40, o al 40 lo paso restando, como sea. Me va a dar la cantidad de hombres. Cantidad de hombres que es igual a 26. ¿Se fija? Sumo 14 y 26 me da 40. El doble de la cantidad de mujeres es 28. Si yo le quito la cantidad de hombres, eso me va a dar 2. El doble de la cantidad de mujeres supera en 2 a los hombres. ¿Se fija? Le calza, ¿cierto? Bueno, si ahora me calzan ya estos valores, lo único que me queda por hacer es restar. Yo resto el 26, resto el 14 y de esa manera me va a dar la diferencia positiva. Una diferencia positiva igual a 12. Lo cual es la respuesta a este problema. ¿Se fija? Entonces, esa es la mecánica para resolver problemas y la misma sugerencia que le di en el resumen de ecuaciones cuando vimos los problemas. Usted se va a volver experto en sistema de ecuaciones, en problemas, en la medida que se exponga más a resolución de problemas. Hay distintos tipos de planteamientos para sistemas de ecuaciones. Los de moneda, los de billetes, los de edades, los de cantidades como esto. Entonces, la idea es que puedas ejercitar. Aquí la idea es mostrarte un ejemplo y darte como sugerencias al respecto para que puedas abordar bien los sistemas de ecuaciones, problemas. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces. Vamos con el contenido número 6. Y aquí unas poquitas preguntas también para responder. Hay que saber responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que es una desigualdad? ¿Qué notaciones hay tras esto? ¿Cuáles son los tipos de soluciones que hay cuando uno resuelve una inecuación? ¿Qué pasa si hay una inecuación con enteros, fracciones, decimales? ¿Cómo resuelvo eso? Con paréntesis también. Y en la misma lógica de ecuaciones, como un adelanto. ¿Qué concepto de lenguaje algebraico, aparte de los que ya vimos en el video anterior de álgebra parte 1, son necesarios para tener en cuenta en lo que es inecuaciones de primer grado? Y cómo resolver problemas, la misma lógica que hemos estado haciendo con los dos contenidos anteriores. ¿Ya? Entonces, vamos a responder estas preguntas. Si eres capaz de responder esas 5, puedes saltarte a las de ecuaciones de segundo grado, a esa parte, y ahí, bueno, ahí tú vas viendo las partes del video que se te haga más cómodo. Pregunta número 1, ¿qué es una desigualdad? ¿Cuáles son sus notaciones? De partida, cuando hablamos de una desigualdad, estamos hablando de una comparación entre cantidades. Es una comparación entre cantidades con las notaciones siguientes. Esas notaciones son eso, eso, eso o esto. ¿Y cómo es la lectura de esas notaciones? Que yo creo que en más de algún momento lo habrás visto. De partida aquí tenemos el menor que. ¿Por qué menor que? Yo de izquierda a derecha tengo el vértice. Y cuando tengo eso, menor que la cantidad que yo tengo acá es menor que la cantidad que tengo acá. ¿Te fijas? El 1 es menor que el 3. ¿Te fijas? Esa es la deducción. Otro símbolo, aquí tengo también un menor que, pero con una rayita abajo. A eso se le dice menor o igual que. Por ejemplo, el 2 es menor o igual a 3. Aquí no estoy diciendo que es igual, estoy dando la posibilidad de que sea igual. Pero en esta comparación en específico, 2 menor o igual a 3. Es menor o igual a 3. En ese caso es menor, no igual. ¿Te fijas? Menos 1 es menor o igual que 0. ¿Te fijas? Menor o igual. ¿De acuerdo? Bueno, eso con esa notación. Ahora, si la abertura está primero que el respectivo vértice, eso ya no es un menor que, sino que es un mayor que. Por ejemplo, el 10 es mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. Y en el caso, y ojo, si tengo la rayita obviamente es mayor o igual que. Y en este caso, ahí tengo el símbolo del mayor que. Y listo, pues ahí estaría las notaciones que se ocupan en las respectivas inecuaciones y las desigualdades como tal. Tengo el 1 que es mayor que menos 5, ¿se fija?
Entonces, esa es la notación que vamos a empezar a ocupar ahora. Ya no es una igualdad, es una desigualdad la que voy a tener. Ya no es una balanza en equilibrio, es una balanza que no está en equilibrio. Hay una cantidad que va a ser más pesada o va a ser mayor que otra. A eso me refiero. Bueno, ¿cuáles son los tipos de soluciones que hay al momento de resolver una inecuación? Cuando uno resuelve inecuaciones, uno empieza a tener expresiones de este tipo. ¿Ok? Puede que me falte anotarle una rayita a alguno y la rayita se la vamos a anotar a este. ¿Ok? X menor que 4, X menor o igual a 10, X mayor o igual a 9, hay un X mayor a menos 1. Entonces, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo anotar la solución para cosas como esas? Notaciones de ese tipo. ¿Ya? Recordar que aquí le cambiamos, esto es un mayor o igual para el 9. Ya que está repetido el símbolo acá y acá, por eso. Bien, cada vez que usted tenga el menor que o menor o igual, si yo lo quiero hacer de forma gráfica, gráficamente vendría a ser lo siguiente. Miren, yo ubico una recta numérica, la dibujo, voy a ubicar el número, en este caso ubico el 4, ubico el 10, y aquí viene una primera diferencia. Si yo solo tengo un menor que, yo anoto un puntito que está sin relleno, un puntito en blanco. Y por otra parte, si yo llegase a tener un X menor o igual a 10, menor o igual, ese símbolo hace de que yo pinte el circulito asociado al número. ¿De acuerdo? Entonces, eso como primer punto. Si yo tengo que la cantidad es menor que otra, y esta cantidad menor o igual a la otra, esa cantidad menor o igual o menor que hace de que yo dibuje una flechita, pero que va a ir a la izquierda, apuntando hacia la izquierda, de esta forma. ¿Estamos? Entonces, todo este sector que le estoy marcando aquí en celeste vendría a representar la solución de lo que es el x menor que 4 o el x menor o igual a 10. O sea, aquí me sirven estas soluciones. Por ejemplo, me sirve el 3, me sirve como solución el 1, el 0, me sirven como solución números negativos. Entonces, cualquiera de esos valores es parte de la solución de esa inecuación. ¿Sí? Y entender que cuando uno se va hacia la izquierda, aparece la notación de el infinito, infinito negativo en este caso. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos esa primera parte, solución gráfica en una inecuación. Ahora, la solución, en este caso por intervalo, que es la que habitualmente aparece en prueba, es anotar, verificar que aquí en la gráfica, de izquierda a derecha voy a anotar lo que tengo, y en la izquierda, fíjese que lo que usted tiene es el menos infinito y por otra parte tengo el 4. Acá tengo el menos infinito y por otra parte el 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todos estos infinitos tienen corchetes que son abiertos, que son de ese tipo. Y cada vez que yo tenga un menor que un circulito sin pintar, usted lo que hace es anotar también un corchete que va a ser abierto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de plantear la solución por intervalo en una respectiva inecuación. Y si yo llegase a tener un menor o igual, un puntito pintado, entonces solo ahí yo anoto al número con un corchete que es cerrado. ¿Ok? Es un corchete que va encerrando a dicho número. ¿Qué me quiere decir eso? De que el 10 puede ser parte de la solución. Acá el 4 no es parte de la solución, lo excluye. ¿De acuerdo? Entonces, eso como punto para los casos de menor que, menor o igual. ¿Y qué pasa si es un mayor o igual o mayor que? Misma lógica, si quiero hacer esto de forma gráfica, hago mi recta numérica, voy a ubicar el número, por una parte el 9, por otra parte el menos 1. Circulito pintado cada vez que sea un mayor o igual y menor o igual. Y circulito sin pintar cada vez que sea mayor que o menor que. ¿Cómo pasa ahí con el menos 1? Al ser la cantidad mayor que o mayor o igual a otra cosa, entonces uno lo que hace es anotar una flechita, pero que en vez de ir a la izquierda, va a ir anotada hacia la derecha, apuntando hacia el más infinito. Tiende a esos valores infinitos que son positivos, a eso me refiero. Entonces, aquí voy marcando con verde aquello que es parte de la solución de esa respectiva inecuación. Vamos a hacerlo con el lila mejor. ¿Ya?
Entonces eso por una parte. Y ahora, si yo quisiera anotar por intervalo una solución de este tipo, x mayor o igual a 9, x mayor a menos 1, me ayudo con la gráfica. Y si no, mentalmente me la imagino y anoto de izquierda a derecha lo que tenga en esa gráfica. Es decir, anoto el 9, anoto el más infinito, recordando que va con corchete abierto siempre. Y el menos 1 con el más infinito, también la misma lógica, con el corchete abierto para el más infinito. Si tengo el mayor o igual, lo que le había dicho antes, mayor o igual, menor o igual, van con círculos pintados. Y además en la parte de intervalos van con corchetes que son cerrados. Así que S9, cerramos su corchete y me va a quedar algo así. Lo cual sería la solución al menos de... Bueno, la solución de ese resultado que habíamos planteado ahí al inicio. Y en el caso de que usted llegase a tener un mayor que o un menor que, circulito sin pintar en la gráfica, yo anoto al número un corchete que va a ser abierto en este caso. De tal manera que me va a quedar así. ¿Se fija? Entonces, cuando usted resuelva inecuaciones que se resuelven de la misma forma que ecuaciones de primer grado, en la parte final, cuando usted plantea la solución, ahí es donde cambia y ahí es donde yo puedo anotar una solución que es algebraica, que es esto primero que está anotado acá. A veces la alternativa literalmente le aparece eso y ahí usted marca nomás. Puede tener una solución gráfica en las alternativas como esas. O lo más clásico, lo más frecuente es que usted tenga una solución por intervalos como aparece ahí en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, eso al menos en el caso de las soluciones de una inecuación de primer grado. Obviamente hay para segundo grado, pero esa la vamos a ver en otro video, ya que no es algo tan probable de PASM1. ¿Sí? El foco de esto es revisar cosas básicas, probables de la respectiva PAES. Bien, vamos con esta parte de resolución, cómo hacer la resolución de inecuaciones, ya sea con coeficientes enteros, fraccionarios, decimales, etcétera, etcétera. Ya, mire, la lógica, insisto, muy similar a lo que habíamos visto en la primera parte de este video cuando vimos las ecuaciones. Si yo tengo paréntesis, procedo a eliminar paréntesis como viendo lo que hay antes. El menos me cambia signo, me queda menos x menos 3. El 2 me hace un término a término, 2x más 18. Junto las x en un lado, por ejemplo el menos x pasa sumando, me queda esto, y el 18 va a pasar restando, me queda esto, menos 21 mayor o igual a 3x. ¿Sí? Ese 3 va a pasar dividiendo y me va a terminar quedando un menos 7 mayor o igual a x, que es lo mismo que x menor o igual a menos 7. Fíjense de que la abertura de este símbolo está con el menos 7, así que si yo lo doy vuelta, la abertura tiene que seguir estando con el menos 7. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el problema me pide una solución que sea gráfica? Entonces yo anoto el menos 7 con el puntito pintado. Ya, me quedaría más o menos algo así. Luego anoto la respectiva flecha. Y la respectiva flecha en ese caso va a ir hacia la izquierda, ya que es un x, es la cantidad menor o igual a menos 7. De esa manera hace de que me quede un menos infinito ahí al costado izquierdo. Y cuando usted quiera anotar la solución por intervalo, yo anoto menos infinito, anoto menos 7, corchete abierto, corchete cerrado y se acabó. ¿Se da cuenta? Entonces, como le digo, esos primeros pasos, lo mismo que una ecuación de primer grado. Lo único que cambia es el formato de la solución. Solución algebraica, solución gráfica, solución por intervalo. ¿De acuerdo? Y entender que ese 3 pasa dividiendo. No anoté ese paso por el hecho de... por un tema de espacio, pero es esa la lógica. El segundo ejemplo, también lo vimos hace un rato. ¿Qué pasa si tengo fracciones? Quiero eliminar esas fracciones. ¿Cómo lo hago? Bueno, la eliminación es simplemente por el mínimo común múltiplo, como le había dicho. Mínimo común múltiplo de los denominadores, del 2 y del 3, o sea, por 6. Multiplico arriba, me queda 6x partido 2, 3 por 6, 18. Aquí me queda 6x y aquí me queda menos 12 partido en 3. Recuerde, un 6 que me multiplica a todo lo que yo tengo ahí arriba. ¿Qué hago después? Simplemente divido, aquí me queda el 3x, el más 18, el 6x y el menos 4. ¿Qué más?
El 3x va a pasar restando, me queda esto. Y el menos 4 va a pasar sumando, me va a quedar esto. Aquí un 22, aquí me va a quedar un 3x. Vamos bien, ¿o no? 12, 4... Sí, estamos impecables. Y luego de eso, ese 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Si queda fracción, no pasa nada. Eso es algo que puede ocurrir. Entonces anoto el 22 tercios, menor que, anoto el x. Voy a borrar este paso, porque me ocupa igual un poco de espacio. Así que anoto esto. ¿Se fija? El 22 tercios. Que este 22 tercios yo lo puedo escribir también así. Un x mayor que 22 tercios de esta manera. Recordar que si yo tengo esto, la abertura está con el x, al darlo vuelta, la abertura tiene que seguir estando con el x. ¿Estamos? Y luego la respectiva solución. Si le pide una solución gráfica, entonces lo que hacemos es anotar el 22 tercios. Wow, ahí sí. Oh, qué horrible. Bueno, pero se anota el 22 tercios, ahí quedó mejor. Es un mayor que, por lo tanto es una flecha que va a apuntar, en este caso, hacia la derecha. Al ser hacia la derecha, es una flecha que se va hacia el más infinito. Y al momento de escribir el resultado, lo que usted termina anotando es lo siguiente. Es el 22 tercios, anoto el corchete abierto, el más infinito, también con el corchete abierto, y de esa manera tengo mi respectiva respuesta. La respuesta al menos para el ejercicio 2, el ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre en el caso del tercero? Tengo decimales, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas qué hacíamos con el decimal? ¿Te acuerdas que había hablado de potencias de 10? Efectivamente, la potencia de 10, si yo tengo un decimal, con un decimal voy a multiplicar por 10, pero aquí tengo otro decimal con dos decimales. Entonces lo que voy a hacer mejor es multiplicar por 100. Al multiplicar por 100 el primero me queda 20x, por 100 el segundo me queda 25 y por 100 el tercero, eso me queda 100. Anoto 20x, el 25 pasa restando. Luego el 20 lo voy a pasar dividiendo, me queda 75 partido en 20. Y voy a dividir por 5, ¿sí? Por 5. Arriba me va a quedar 1 y 5 y abajo me queda 20 dividido 5, que eso es igual a 4. Y de esa manera acabo de llegar a la solución algebraica de esa respectiva inecuación, con coeficientes decimales en ese caso. Quisiera anotar la respuesta. Bueno, ahí usted puede hacer el dibujo literalmente. Cuando lleve esto al dibujo va a tener algo similar a esto. Yo anoto el 15 cuartos. Es un mayor o igual, circulito pintado y flechita hacia la derecha. Eso hace de que me termine quedando el número que es el 15 cuartos con el corchete cerrado. Me estoy yendo hacia el más infinito con el corchete abierto. Y ahí tendríamos la solución de ese tercer ejemplo. ¿Estamos? Se me acabó el espacio, entonces por eso sí, por eso no hice el dibujito, pero a ver, podría alcanzarme acá. Sí, vamos a hacerlo acá. Entonces ahí tendríamos, como le había comentado, el 15 cuartos es un mayor o igual, pinto el circulito y me voy a la derecha, me va a quedar más o menos así. Ahí sí quisieran tener el respectivo desarrollo, ya ahí a full. La idea es que este resumen esté full, lo más completo posible, para que veas todas las posibilidades que puedas tener ahí en una respectiva prueba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ojalá que sí. Llevamos un poquito más de una horita. Ya de ahí nos queda revisar el problema de inecuaciones y por último vamos con las ecuaciones de segundo grado y los alcances que hay que tener con respecto a eso. Bien, en la pregunta número 4 me habla de qué conceptos de lenguaje algebraico se debe tener en cuenta al plantear inecuaciones de primer grado. Los conceptos son estos que están aquí en pantalla. Si yo quiero que un valor de x sea por lo bajo, por lo menos, a lo menos, como mínimo, otra cantidad, entonces yo ocupo una simbología y esa simbología es la de mayor o igual a. Anoto la cantidad, quiero que eso sea por lo menos, a lo menos, como mínimo, algo, y ese algo ahí me lo está planteando como y. Entonces, cualquiera de esos conceptos yo anoto la primera cantidad mayor o igual a la segunda, que es con lo que yo estoy comparando. Eso es lo que hay que tener claro del lenguaje algebraico en lo que respecta a inecuaciones, que son
conceptos que le pueden aparecer en un problema en sí. ¿Qué pasa si me llegase a tener que un valor X sea a lo más, a lo sumo, como máximo algo? En ese caso yo ocupo otra simbología que en ese caso es el menor o igual. De tal forma que me va a quedar un X menor o igual a Y. ¿Sí? ¿Qué más? En el tercero me habla un valor X que sea mayor que, superior a algo, sobre un valor Y. Entonces, ahí ya me está diciendo literalmente mayor que, superior a, sobre. Entonces, esos conceptos, la idea es que usted lo asocie con el mayor que. Entonces, X mayor a Y cuando tenga algún concepto como los que está anotado ahí. Y viceversa, menor que, inferior a, bajo un determinado valor. Entonces, yo anoto el X menor que la respectiva cantidad con la cual comparo el Y y ya está. ¿Se fija? Entonces, de esa manera, usted puede ir planteando distintos tipos de situaciones, de problemas en contexto que tenga, en PAES, guías, ensayos, simulaciones, en fin. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Con la pregunta 5, cómo resolver problemas, los mismos tips de antes. Lea bien, identifique incógnita, lo que preguntan, plantee la inecuación de acuerdo a la simbología que usted vaya a ocupar ahí y resuelva en el caso de ser necesario, respondiendo lo que se pide en cada caso. Por ejemplo, ahí me habla el cuádruple del sucesor de n no es menor que, fíjese, no es menor que el triple del antecesor de n. Cuádruple del sucesor de n, con n en los números enteros. Y me están preguntando cuál es el menor valor de n que cumple dicha condición. Menor valor de n. Para no subrayar todo el enunciado. Entonces, distintas cosas. Usted tiene esa cantidad morada, la cual le dice que no es menor que la expresión que está marcada en azul. Vamos a marcar lo que está en morado, en lila. Me dice el cuádruple del sucesor de n. La incógnita está clara. La incógnita ahí es el n. Y si yo quiero el cuádruple, yo anoto 4 por algo. Si yo quiero el sucesor, usted anota más 1 a la cantidad n, así que anoto n más 1. Y ahí tengo la primera parte. ¿Se fija? Luego me habla del triple, anoto el 3 por. Me habla del antecesor, a la cantidad le resto 1, me queda n menos 1. Y luego la simbología. Me dice no es menor que. Este menor que no es así. Si yo no quiero que sea eso, tiene que ser al revés. Y si no quiero que sea menor que, automáticamente tiene que ir con el igual la otra simbología. Por lo tanto, el símbolo que usted termina ocupando acá es mayor o igual a. ¿Se fija? No es menor que, si lo hubiese aparecido por lo menos, el como mínimo, por lo bajo, a lo bajo, entonces ahí también podría haber anotado ese mayor o igual. ¿De acuerdo? Entonces, pasando ese texto a una expresión algebraica como lo que aparece ahí, de ahí en más es resolver como lo hemos venido haciendo, respondiendo a lo que se pide. 4 por n, 4 por 1, mayor o igual, 3 por n, 3 por 1, con signo y todo, me queda menos 3. Voy a juntar las n's, 4n menos 3n, mayor o igual, el menos 3 le voy a restar 4. ¿Qué va a pasar acá? Voy a tener 4n menos 3n, eso es n, mayor o igual, y menos 3 menos 4, eso me da menos 7. ¿Se fija? Esto es a lo que llegué, pero el ejercicio me está preguntando cuál es el menor valor del n que cumple esa condición. Si los números tienen que ser mayores o iguales a 7, ¿cuál es el valor más pequeño que puede haber? Y en ese caso, efectivamente es el menos 7, el cual vendría a ser la respuesta al menos a ese problema. Si no le convence, ubico el menos 7, mire, puntito marcado, flechita hacia la derecha y subrayo aquí todo esto es parte de la solución de lo que se plantea, pero el ejercicio le está preguntando por el menor valor posible y el menor valor que tiene es el menos 7, porque después viene el menos 6, menos 5, menos 4, bla bla bla. El menor de todos, el que está más a la izquierda, menos 7. Indiscutiblemente esa va a ser la respuesta a la pregunta que se estaba planteando en ese problema. ¿Sí? Y ahí está. De esa forma usted puede ir resolviendo planteamientos, problemas asociados con inecuaciones de primer grado. Eso un ejemplo de los tantos que puede haber, insisto, expóngase
a hartos tipos de problemas. Y lo mismo le voy a decir con el tema que viene a continuación, que es el último, lo de ecuaciones de segundo grado. Mire, 4 preguntas súper simples. La primera de ellas es, ¿qué es lo que es una ecuación de segundo grado? ¿De qué forma se resuelven? ¿Cómo resolver ecuaciones? A través de la factorización, que es como lo que debiesen saber ustedes, lo que debiese saber tú, que está viendo el video. Y por otra parte, tener como un extra la fórmula general. Cuando no saben el método de factorización, la fórmula general es una buena estrategia también para resolver ecuaciones de segundo grado. Y por último, cómo resolver problemas, los planteos que ya hemos estado haciendo recientemente. Ahí vamos a ver un ejemplo con respecto a aquello. ¿Ya? Pregunta número 1. ¿Qué es una ecuación de segundo grado y de qué formas se resuelven? Ya, miren, cuando uno trabaja con una ecuación de segundo grado, el hecho que sea de segundo grado hace de que usted tenga dos soluciones. Automáticamente, una ecuación de primer grado voy a tener una solución. La incógnita está elevada a 1. Pero en el caso de la ecuación de segundo grado, usted lo que tiene son dos soluciones. Dos soluciones que pueden ser iguales, dos soluciones que pueden ser distintas, dos soluciones que pueden ser no reales. Entonces hay distintos casos para aquello. La forma algebraica para plantear una ecuación de segundo grado es esta. ¿Ok? Ax cuadrado más bx más c. ¿Qué es lo elemental acá? Es que usted sepa distinguir el a, el b y el c. El a se le llama aquello que me acompaña al x cuadrado. Y ese valor del a jamás puede ser 0. Luego tenemos el valor del b, que es lo que me acompaña al x. Y por último tenemos el valor del c, que es el término libre, el término que está sin x. Cuando usted quiera resolver una ecuación de segundo grado con fórmula general, necesita identificar el a, el b y el c. Por eso hago esta aclaración. ¿De acuerdo? Y cada vez que usted quiera resolver una ecuación, entonces tiene distintas formas. Primero, como consejo, igualar a 0. Iguale a 0 como está planteado, al menos ahí en esta notación. Una vez que yo igualo a 0, ahí me aparecen dos opciones. Una de ellas es resolver por factorización. ¿Ok? Y ojalá que puedan ser capaces de resolver por factorización. Y hay otra segunda forma, la cual tiene que ver con la fórmula general. Lo cual tiene que ver con la respectiva fórmula general. Cuando no saben factorizar, yo lo que les recomiendo ahí es que ustedes puedan hacer aplicar la respectiva fórmula. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a hacer algo. Déjeme arreglar una cosita acá. Y estamos. Ya, sigamos. Entonces la pregunta número 2 me dice cómo resolver ecuaciones de segundo grado pero por factorización. Bueno, si tengo esas tres ecuaciones que están planteadas ahí, entonces lo que vamos a ver es cómo hacer esa resolución a través de los tres tipos de factorización que vimos en álgebra parte 1, en ese video resumen que les hice ahí. En el contenido número 2 está especificado de hecho. Y creo que aparece como en la pregunta 3, 4, 5 de ese respectivo video. Bueno, pero en fin. Cuando uno quiere resolver la ecuación, le había dicho iguale a 0. Está igualado a 0, esto también y esto también. Estamos impecables. Dimos el primer paso. Si no estuviese igualado a 0, entonces ahí yo dejo todo arrinconado en un lado. Hasta que quede igualado a 0. Insisto, ese es su objetivo. Por factorización. Si yo tengo una ecuación de este tipo, la factorización que usted ocupa acá es el factor común, ya que usted, la primera pregunta que se debe hacer es, ¿hay algo repetido? ¿Hay alguna letra, algún número que esté repetido en esa ecuación? Si la respuesta es sí, factorizo por q, que es mi incógnita. Anoto q por algo que me dé q cuadrado, anoto el q. Y anoto un q por algo que me dé 3q. Ese es el 3. ¿Se fija? Ahora viene algo súper importante acá, que es lo siguiente. Yo quiero que esto multiplicado con esto me dé 0. Para que pase eso, yo necesito que esto sea igual a 0 o que esto sea igual a 0.
De esa deducción, yo lo que hago es sacar mis dos soluciones. De acá, por ejemplo, yo deduzco, de acá deduzco la primera solución, en donde el q va a ser igual a 0. Y de acá, nuevamente lo mismo, ese q más 3 tiene que ser igual a 0. Puede ser igual a 0, a eso voy. Entonces, como acá ya me dio una solución, q igual a 0, ahí ya tengo la primera, ahí ya no hago más. Ahí ya tengo una solución para esa ecuación cuadrática. ¿Por qué es solución? Porque si yo tengo que el q vale 0, al multiplicarlo por esto, da lo mismo lo que sea, me va a dar 0. Ahora necesito sacar un valor de q que al sumarle 3, esto me dé 0. Porque si esto me da 0, al multiplicarlo por lo que está antes, me va a dar 0. Entonces, tomo este primer binomio, lo igualo a 0, ¿qué va a pasar? Ese 3 va a pasar restando, me queda menos 3. Y de esa manera me queda un valor de q igual a menos 3. Y ya está. ¿Se fijan? Y ahí tendría las dos soluciones. O sea, yo tomo el 0 y lo reemplazo, me va a dar 0. Y si yo tomo el menos 3 y lo reemplazo en la respectiva ecuación, también me va a dar igual a 0. Se capta, factor común, igual a 0. O lógica, insisto, aquí me digo que número sumado 3 me da 0, se va a dar cuenta que es con signo contrario. Y acá cuando el término, la letra, está solita, 0. Es una solución automáticamente que va a salir de ahí. El factor común siempre le va a dar una solución 0, para que lo tenga presente igual. ¿Qué más? C cuadrado menos 64 igual a 0. Diferencia de cuadrados. ¿Se acuerda? No hay nada en común, por lo tanto me hago otra pregunta. Tengo dos términos, tengo una resta. Estos términos de acá son el resultado de elevar a 2 algo. La respuesta es sí. Entonces voy a factorizar por diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan que era un paréntesis donde yo anoto para que me dé C cuadrado? ¿Cuál es el término? El C. Para que me dé 64, ¿qué término elevado a 2 me da 64? Anoto el 8. Lo anoto como un más 8. En el otro paréntesis lo anoto como un C menos 8. Y ahí tendría diferencia de cuadrados, paso a suma por su diferencia. ¿Lo recuerda? Si no lo recuerda, aquí, bueno, espero que esté recordando. Entonces tendríamos el C más 8, el cual tiene que ser igual a 0, o la otra opción es que el C menos 8 sea igual a 0. ¿Cuáles son las soluciones? El 8 pasa restando, acá el menos 8 pasa sumando, y de esa manera me salen dos soluciones que son opuestas, menos 8 y 8. Cada vez que yo tengo una cuadrática de este tipo, en donde tengo lo cuadrático y tengo el número, voy a tener dos soluciones que van a ser opuestas entre sí. Una positiva y otra negativa. De hecho, aquí algunos chicos lo que me dicen es, pero profe, aquí si quiero no factorizo. ¿Por qué? Porque algunos me dicen, pero esto también lo puedo hacer como c cuadrado, el menos 64 lo paso sumando, luego saco raíz, me queda c, aquí me queda raíz de 64, entender que cuando yo aplico raíz, yo anoto un más y un menos, ¿de acuerdo? Concepto de valores absolutos y esas cosas. Y luego de eso, las soluciones. Una solución va a ser igual al 8 positivo y la otra solución el menos 8. ¿Se fija? Que es lo mismo que teníamos ahí abajo. Entonces, también es una forma, despeje el c cuadrado, el x cuadrado o el algo al cuadrado y lo iguala al número para llegar a sus dos soluciones. ¿Perfecto? Vamos con el último. El último del método de factorización está basado en los trinomios. Cuando usted tiene un trinomio de este tipo, el algo al cuadrado, tengo un número con el algo y tengo un algo que está sin incógnita, veo que es un trinomio, veo que el coeficiente es 1, lo recuerda, ¿cierto? Si lo recuerda, súper bien. Entonces yo lo que hago es abrir el doble paréntesis, como lo estoy haciendo acá. Quiero que me dé w cuadrado, anoto un w a cada paréntesis y busco dos números que multiplicados me den menos 15 y sumados me den más 2. O sea, anoto el más 5 y anoto el menos 3. ¿Se fija? 5 lo multiplico por menos 3 da menos 15 y si hago la suma entre los dos me da 2. Me queda eso. ¿Qué voy a hacer acá? El w más 5 lo voy a igualar a 0, como ya lo había comentado, y el w menos 3 también lo igualo a 0. Despejo. El 5 pasa restando, me queda menos 5, y el menos 3 pasa sumando, me queda 3. ¿Cuáles son las soluciones de esta cuadrática del tercer ejemplo? Menos 5 y 3
las respectivas respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, si de la ecuación cuadrática les cuesta pasar a ese paso que es el de factorizar, es porque de seguro la factorización no está del todo claro. Entonces ahí la invitación es que puedas repasar aquello para que el proceso de resolución de cuadráticas no sea tan complicado y lo puedas hacer mucho más rápido, que esa es la idea al menos en PAES. ¿Ok? Si por alguna razón la factorización no es lo tuyo quizás, entonces tienes la otra opción que es aplicar la fórmula general. Vamos a ver el mismo ejemplo del tercero. ¿Te fijas? W cuadrado más 2W menos 15. Vamos a resolver eso, pero ocupando la fórmula general. ¿Cuál es esa fórmula general? Una fórmula que de seguro la trabajaste ahí en enseñanza media, que es la siguiente, la fórmula de Bhaskara, como se le dice. Anoto menos b, le sumo, le resto raíz cuadrada. ¿De qué cosa? De b cuadrado menos 4ac. Y todo eso lo voy a dividir por el doble de a. Entonces, con esta formulita, yo lo que voy a hacer es encontrar mis dos soluciones. Dos soluciones que ya me las sé. Habíamos dicho que eran... ¿cuál era? ¿Menos 5? Sí, era menos 5 y 3. A eso tenemos que llegar. Entonces veamos. ¿Cómo se llega con la fórmula? Tengo esta ecuación y lo primero es extraer los valores de el a, del b y del c. El a es lo que me acompaña al término cuadrático. El a vale 1. El b es lo que me acompaña al término lineal, a la letra, que está elevado a 1. El 2. Y el c corresponde al término libre, que en este caso sería el menos 15. Ahora procedo a reemplazar. La solución va a ser la siguiente. Menos, anoto el b que es igual a 2. Le voy a sumar, restar algo. Vamos a hacerlo más acá. Le voy a sumar o restar algo. ¿Qué es lo que es ese algo? El b, que es el 2, lo voy a elevar a 2. Le voy a restar 4 veces el valor del a. Y lo voy a multiplicar además por el valor del c. Como es negativo, lo anoto en paréntesis. Para dar orden. Todo eso lo voy a dividir por el doble de a, un valor de a que dijimos vale 1. Hasta ahí, te fijas que lo único que hice fue extraer a, b y c y lo reemplacé en la fórmula. Fórmula que tienes que aprenderte, ¿ok? Es una fórmula que no la anotan en los facsímiles, por si acaso. Anotamos. Y te la aprendes, obviamente, si es que rindes la PAES M1 y no sabes factorizar. Si sabes factorizar, todo resuélvelo de esa manera y vas a llegar a las respuestas. Entonces tendríamos el menos 2 más menos raíz cuadrada, menos 4 por 1 por menos 15, eso me da 60, y el 2 al cuadrado me da 4. Y si yo a 4 le sumo 60, adivina, eso me va a dar raíz de 64. Abajo me queda 2. ¿Te das cuenta? ¿Qué más tenemos? Vamos a hacerlo aquí. Tendríamos un x es igual a el menos 2 más menos raíz de 64 que es 8. Y por último a este resultado lo voy a dividir por 2. Dos soluciones las que voy a tener. ¿Cuál es la primera solución? x1. La primera solución es el menos 2 más 8 partido por 2. Y tengo una segunda solución que es con la resta. Menos 2 menos 8 partido por 2. ¿Te fijas? Bueno, menos 2 más 8 me da 4. Y 4 partido 2, oh, no, nada que ver. Menos 2 más 8, eso me da 6. Y el 6 partido 2 me da 3, ahí sí. Y por último, tendríamos menos 2 menos 8, lo cual me resulta menos 10. Y al dividirlo por 2 me queda menos 5. Lo cual vendrían a ser los dos resultados que habíamos tenido, a los cuales habíamos llegado en el ejemplo anterior. ¿Te fijas? Entonces, es harto paso, es harto cálculo. Pero si tu cálculo es bueno, entonces la fórmula general viene bastante bien, al menos como herramienta para resolver la respectiva ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces eso al menos con la pregunta número 3. Fórmula general. En PAES M2 esto se pregunta más, de hecho. Así que ahí es como más obligación aprenderse la fórmula. A veces esos problemas de PAES M2 hacen de que el estudiante aplique la fórmula con números, con letras. Se han ido al chancho a veces en esas preguntas, pero bueno. Vamos con la última. La pregunta es los problemas. ¿Cómo resolver problemas? Ya lo hemos venido diciendo hace rato. Expóngase a hartos problemas de ecuaciones cuadráticas y sigan los tips que les dejo ahí abajo. Lean bien, identifiquen su incógnita. Aquí es una incógnita, ¿de acuerdo? No dos como en los sistemas de ecuaciones.
El tema es que esa incógnita va a tener dos posibles respuestas, dos posibles soluciones. Para responder a una pregunta, usted lo que necesita es alguna de esas dos soluciones. Vamos a ver este ejemplo. Dice, al cuadrado de un número x se le suma el quíntuple del número x obteniéndose el número 6. Le pregunta la diferencia entre el número mayor y menor. Leo la pregunta, identifico la incógnita, me dice cuál es el x, el número, y me habla de la diferencia entre el mayor y el menor. Así que voy ahora a plantear. El planteo me va a quedar al cuadrado de un número x se le suma el quíntuple del número x y se va a obtener una cantidad que en ese caso se obtiene el 6. Anoto, cuadrado de un número x, o sea un x cuadrado, se le suma el quíntuple del número x, o sea le sumo 5x y me dice que obtengo 6, me va a quedar así. ¿Te fijas? Esta fue una pregunta de prueba, de hecho, no de PAES, creo que fue de PDT, si la memoria no me falla. ¿Y qué tenemos? Tengo que igualar a 0. Recuerden que igualo a 0 para después factorizar y hacer todo lo demás. Entonces me queda el x cuadrado, el más 5x, el 6 pasa restando, lo igualo a 0. Ese es mi primer paso para resolver una cuadrática. Segundo paso, factorizo si es que puedo. Si puedo, tengo un trinomio. Así que yo ya sé acá que los trinomios los factorizo con el doble paréntesis. Quiero que me dé x cuadrado, x por x. Busco dos números que multiplicados me den menos 6 y sumado me dé más 5. Si pienso en esos números, vendría a ser el más 6 y el menos 1. Y corrobore por si acaso. 6 por menos 1 me da menos 6. Súper bien. Y el 6 menos 1, eso me da 5. Bien, perfecto. ¿Qué hago ahora? Saco las dos soluciones. Recuerde, una solución nace de hacer esto. Lo vamos a anotar acá. El x le sumo 6, me tiene que dar 0. Y acá al x le resto 1, me tiene que dar 0. ¿Cuál es una solución? Una solución es menos 6. 6 pasa restando. Y acá el menos 1 pasa sumando y me queda eso. ¿Te fijas? Acabo de llegar al valor de x, uno que es menos 6, y otro valor de x que es igual a 1. ¿Qué me pide? El ejercicio me habla de la diferencia entre el número mayor y el número menor. Entonces busco el número mayor, el más grande es el 1, le voy a restar el menor, que es el menos 6, y resuelvo. Me queda 1 más 6, y 1 más 6 me da 7, y ahí tendría el resultado al menos a ese problema. Ese problema que estaba planteado y que le dejé ahí con mucho cariño. ¿De acuerdo? Entonces, eso con la pregunta 4. Y esto, al menos en lo que compete a las preguntas de álgebra asociada con incógnitas. Ecuaciones de primer grado, de segundo grado, sistema de ecuaciones, inecuaciones, hay que dominarlo al revés y al derecho. En promedio, entre todo esto son 8 a 9 preguntas. En promedio, son 2 preguntas por cada uno de estos temas que hemos estado viendo. Pero hay veces que la prueba se carga más a inecuaciones, hay veces que se carga más a sistemas. Y por ende se pregunta poquito de ecuaciones o poquito de cuadráticas. Entonces es muy relativo. Pero hay que saber lo básico, saber resolver y saber plantear, resolver problemas en ciertos casos. ¿De acuerdo? Entonces eso, al menos con la pregunta número 4 y esto por el día de hoy. Ya en un próximo resumen, ahí tendrás lo que es el resumen de funciones y por ende todos los demás, los de geometría, los de datos y azar, ya tenemos el de números, así que ahí podéis ir viendo los videos de acuerdo a lo que necesites, esperando a que los videos obviamente sean de mucha ayuda. Si es así, un like nunca está de más, un buen comentario ahí también, un saludito o lo que sea. Bueno, que estés súper bien, nos vemos, gracias por ver el video y nos vemos en un próximo. Chau chau, que estés súper.